La probabilidad P de que al lanzar n dados se obtenga al menos un 6, este es el suceso que ocurra, al menos un 6, es esta. Me dan la fórmula que me relaciona la probabilidad de un suceso, obtener al menos un 6, con n, donde n es el número de dados que se lanzan. Deciros que la probabilidad, la P, de un suceso es un número entre 0 y 1. Por ejemplo, si la P es 0 es porque es imposible que ocurra. Y si P es 1 es porque ocurre con toda seguridad ese suceso. Si la P, por ejemplo, es 0,5, quiere decir que hay un 50% de posibilidades de que ocurra ese suceso. Esta expresión, esta fórmula, se puede deducir, no es muy complicado, pero se estudia en segundo de bachillerato cuando se hallan cálculo de probabilidades. Aunque también en cuarto de la ESO correspondería estudiar este tema. Prácticamente siempre falta tiempo para ver el tema de cálculo de probabilidades. Bien, tengo dos preguntas. A, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6 al lanzar 6 dados? Es decir, la N6 entonces, ¿no? Y B, que va a ser algo más complicado, ¿cuántos dados hay que lanzar? Es decir, ¿cuánto vale la N? N, recuerda, es el número de dados que se lanzan, para que la probabilidad de obtener al menos un 6 sea al menos de 0,99. Es decir, casi 1, es decir, casi 1, es decir, casi seguro que pasa, ¿no? Aquí tenéis la teoría que hemos visto y propiedades de logaritmos y cómo se resuelven ecuaciones exponenciales logarítmicas. Realmente en este ejercicio no voy a hacer uso de las propiedades de logaritmos ni nada, pero quería mostrarlo y os aconsejo que veáis los ejercicios y las demostraciones de estos teoremas en ejercicios anteriores, ejercicios que podéis encontrar en un enlace que hay en la descripción de este vídeo que subo a YouTube. Lo primero que hay que hacer es aclarar qué significa esta fórmula. Lo primero que hay que hacer es aclarar qué significa esta fórmula o función que me relaciona la n, que es la n, número de dados que se lanzan, y la p es la probabilidad de obtener al menos un 6 en los n dados. Es normal pensar que cuanto mayor sea n, cuantos más dados se lancen, la probabilidad de obtener al menos un 6 aumente. Lo máximo que puede ser es 1, claro. Y es que este número siempre será positivo entre 0 y 1. En el caso de que sea 0, la probabilidad sería 1, ¿no? Claro que esto nunca será 0, ¿sabéis? Porque aunque n sea muy grande, esto será muy pequeño, casi 0, pero nunca será 0. Bien, vamos a contestar a las preguntas. A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6 al lanzar 6 dados? Bueno, muy fácil. Si n es igual a 6, ¿qué vale la p? ¿Qué vale la probabilidad? Pues cambiamos la n por 6 y ya está. Ahora ya cogemos la calculadora y nos da 0,6651. Dicho de otra manera, hay un 66,51% de posibilidades de obtener al menos un 6. Es decir, un 6, como aquí ha ocurrido, o más. Hay más de 50%, por tanto, de posibilidades. Apartado B. ¿Cuántos dados hay que lanzar para que la probabilidad de obtener al menos un 6, que es el suceso que estamos estudiando, sea al menos 0,99? En lugar de al menos vamos a pensar que sea igual a 0,99 y después hablamos. Si nosotros queremos que la P sea igual a 0,99, la probabilidad del suceso, me piden que halle la n. Se plantea entonces aquí una ecuación, es esta, pero una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente. Hemos aprendido a resolver ecuaciones exponenciales en ejercicios anteriores y desde luego mucho más complicadas que la que presento aquí. Aquí lo que vamos a hacer es primero pasar esta potencia al primer miembro, es decir, dejarlo como 5 sextos elevado a n, igual a 0,99 pasa al segundo miembro con signo menos, y nos queda esta ecuación, 5 sextos elevado a n, igual a 0,01. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues como vimos, aplicando logaritmos en los dos miembros. Logaritmos decimales, logaritmos neperianos. Logaritmos en base cualesquiera, como dice esta propiedad. Si dos expresiones son iguales, sus logaritmos en la misma base son iguales, ¿no? Se suele aplicar logaritmos neperianos de 5 sextos elevado a n. Recuerda que el logaritmo neperiano es logaritmo, pero la base es el número e.
que no deja de ser un número. Muy importante en matemáticas, pero un número solamente. Y se hace esto para ahora aplicar esta propiedad 3, logaritmo de la potencia, pues este exponente pasa a multiplicar al logaritmo, esta n pasa a multiplicar al logaritmo neperiano. Tenemos n por el logaritmo neperiano de 5/6 igual a logaritmo neperiano de 0,01. Esto ya es una ecuación polinómica de primer grado. Esto es un número que multiplica la n, esto es un número. Despejamos la n, pues pasando este número dividiendo al segundo miembro. Ahora ya cogemos la calculadora para hallar esta n. Y nos da 25,25. Y ahora nos surge un problema. Y es que la n tiene que ser un número natural. No puedo lanzar 25,25 dados. Tengo que lanzar 25 dados o 26. Mirad, si la n es 25, este número va a ser algo menor de 0,99. Si la n es 26, la probabilidad será algo mayor de 0,99. Es lógico porque cuanto mayor sea n, mayor va a ser la probabilidad. Piensa que el ejercicio me pedía que fuera la probabilidad al menos de 0,99. Así que la n tiene que ser al menos 26 dados. Esta es la solución. Por curiosidad vamos a ver cuál es la probabilidad cuando lanzamos 26 dados. Seguro que mayor de 0,99. Según la fórmula, 1 menos 5/6 elevado a 26. Pues aquí lo tenéis, 0,99126 mayor de 0,99. Si lanzo 25 dados me daría una probabilidad algo menor de 0,99. De ahí que tenga que lanzar 26 dados o más para que la probabilidad de obtener al menos un 6 sea de al menos 0,99. Este ejercicio sería más completo si os demostrara por qué la probabilidad es esta. Pero eso es algo que veremos en el tema de cálculo de probabilidades, o bien durante este curso o en segundo de bachillerato en la opción de letras, ¿no? De humanidades. Aprovechemos ya este ejercicio para entender qué es una función, cuál es la gráfica, es un tema que veremos posteriormente. Mirad, cuando tú escribes una ecuación con dos incógnitas, por ejemplo, una ecuación como esta, los puntos del plano que cumplen esta igualdad, pues son los puntos de una curva. En este caso, los puntos de una recta. Por ejemplo, este punto, que es el 1,50, verifica la igualdad, ¿verdad? Cuando la x es 1,5 y la y es 0, se cumple la igualdad. Cuando la x es 1 y la y es 1, este punto, que está en rojo, también lo cumple. Cuando representamos una gráfica, estamos hallando los puntos x y que cumplen una igualdad, una ecuación con dos incógnitas. Las curvas no tienen por qué ser una recta. Por ejemplo, ¿esto qué es? Pues observa, tiene una forma de parábola, ya lo estudiaréis más adelante, esta curva azul. Esta, por ejemplo, la curva, fijaros, es una circunferencia, aunque aquí parezca una elipse, pero es porque la diferencia en la escala es distinta, ¿vale? Está aquí en verde. Son puntos x y que cumplen esta ecuación. Por ejemplo, aquí el 1, 0 verifica la igualdad, el 0, 1 también, que está aquí, el 0 menos 1 también. Cuando a una x le corresponde una única y, decimos que es una función. Por ejemplo, esto es una función, esto es una función, esto no es una función, porque, por ejemplo, para el 0 le corresponden distintas y's. La ecuación con dos incógnitas que nos ha salido en este ejercicio es una función y tiene su gráfica. Vamos a representarla. Vamos a representar esta función, esta ecuación con dos incógnitas, pero a una x le corresponde una y, a una n, una p. N es el número de dados que se lanzan, p es la probabilidad de ese suceso, de obtener al menos un 6. Ahí tengo la función, pulsamos representar y ahí está la curva. Claro, x tiene sentido para x un número natural, positivo. Observa cómo es creciente esta función. Lógico, cuantos más dados se lanzan, la probabilidad aumenta, pero nunca llega a 1. Aunque lance muchos dados, la probabilidad de obtener al menos un 6 no es 1, es un poquito menos de 1. Exactamente cuando lanzamos 26 dados, la probabilidad ya es mayor de 0,99. Lo podéis ver aquí. La imagen de 26 ya es mayor de 0,99. Si pulsamos este botón, observa lo que ocurre
Aquí en el cursor tenéis ¿dónde está el cursor, verdad? Observa cuando la X es 26 dados o más, aquí ya la probabilidad es mayor de 0,99. Si lanzo 25 dados es menor de 0,99. Es lo que hemos averiguado antes nosotros. Pero a mí me interesa que veáis la gráfica, la forma de la gráfica, una vez más. Esto es una ecuación con dos incógnitas y por tanto son los puntos de una curva. También es una función porque a una X le corresponde una única Y. Claro, para un número de dados determinado le corresponde una única probabilidad. Aunque todos los vídeos los subo a mi canal en YouTube, como veis ahora más de 2000 vídeos y sigue creciendo, os aconsejo que visitéis la página web aprendermatematicaas.org porque es ahí donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas, como estáis viendo. Por ejemplo, en cuarto la ESO, ecuaciones, inecuaciones, pues ahí está. Queréis ver un vídeo determinado, pincháis aquí y es entonces donde os lleva a YouTube. Ahí lo estáis viendo. En la parte superior normalmente tengo la teoría, los ejemplos y ejercicios y soluciones en PDF, como podéis ver en este tema. También te puede interesar pulsar me gusta en vídeos de matemáticas, donde ahora mismo hay más de 1000 miembros y pongo las novedades de la página. Igual que un grupo en Facebook, este que estáis viendo, donde podéis preguntar o responder a preguntas de matemáticas. Recuerda aprendermatematicaas.org.